Sí, para procrear, vivir juntos y auxiliarse mutuamente. Y auxiliarse mutuamente. Esa es la definición del artículo 102 que les decía que sería bueno que siempre la tengan en mente o se la vayan ya aprendiendo porque nos va a servir mucho durante este ramo y bueno, a ustedes en general. Entonces hoy día vamos a hablar de estos efectos personales y patrimoniales que tiene esta figura del matrimonio, que ayer discutíamos cuál era su naturaleza jurídica. Discutíamos si la naturaleza jurídica era de un contrato, si era de una institución, si era una especie de concepto mixto entre contrato e institución, o bien si era un acto del Estado, donde finalmente dijimos que era un acto del Estado. Y hoy día vamos a hablar de estos derechos, deberes y obligaciones de los cónyuges, que nosotros decíamos que en un principio se derivaban del artículo 102 del Código Civil, de esta definición de matrimonio que bien me daba la compañera recién. ¿Qué es lo que nosotros hablábamos en un principio cuando se hablaba de estos derechos, deberes y obligaciones entre los cónyuges? Antiguamente se distinguía entre los deberes recíprocos y propios del marido y de la mujer en el vínculo matrimonial. Eran deberes recíprocos los de fidelidad, socorro y ayuda mutua. En el texto original del Código de Bello se le otorgaba al marido la potestad marital, esto es, en virtud del artículo 132 antiguo, el conjunto de los derechos que las leyes conceden al marido sobre la persona y bienes de la mujer. Esto permitía, afirmaba un profesor que se llamaba Rosell, que la ley colocaba a la mujer casada bajo la dependencia de su marido, y este no solo dirigía y controlaba su vida privada, sino también su vida jurídica. Esto cambió, y esto también ya lo habíamos conversado creo que dentro de la primera clase, en lo que se llamó la potestad marital que tenía el marido por sobre la mujer por la ley 18.802 del año 1989, donde finalmente, ¿qué fue lo que se hizo concentradamente en esta ley? La mujer casada en sociedad conyugal adquirió finalmente plena capacidad, porque hasta ese año, hasta 1989, las mujeres que se casaban en sociedad conyugal se entendía que tenían capacidad limitada, relativa. Según el artículo 1, inciso 3 de la Ley 19.947, los efectos del matrimonio y las relaciones entre los cónyuges y entre estos y sus hijos se van a regular por las disposiciones que nosotros encontramos en el Código Civil. Estas disposiciones nosotros las encontramos bajo el epígrafe que se llama Obligaciones y derechos entre los cónyuges. Esto lo encontramos en los artículos 131, 132, 133, 134 y 136 del Código Civil. Y aquí les pregunto, ¿ustedes tienen el Código Civil a mano cuando ustedes están en clases de civil? Sí. Sí, ya, porque es súper importante de que lo tengan a mano y que tengan marcado también la ley de matrimonio civil, porque vamos a ir refiriéndonos constantemente a artículos del Código Civil como a la ley de matrimonio civil. Yo también tengo mi código aquí, y bueno, no sé si ustedes lo tendrán en versión digital, para que vayamos viendo las definiciones importantes o relevantes. Entonces, lo que hemos realizado ahora, dentro de estos derechos, deberes y obligaciones entre los cónyuges, las normativas fundamentales dentro de la discusión son la ley 18.802 de 1989, que era el que nos daba plena capacidad a las mujeres casadas en sociedad conyugal, y ya no de capacidad relativa, así también como la posibilidad de separarse de bienes, modificando la administración de los bienes sociales, la administración de los bienes propios de la mujer, que antes de 1989, la mujer casada en sociedad conyugal tampoco tenía administración de los bienes propios, y la administración extraordinaria de la sociedad conyugal, es decir, en cualquiera de los casos que vamos a estudiar, recuerden que la sociedad conyugal, quien incluso hasta el día de hoy administra la sociedad conyugal, es el marido. Tenemos el caso de la administración extraordinaria de la sociedad conyugal, donde podría administrar la mujer. Y otra ley fundamental dentro de estos derechos, deberes y obligaciones de los cónyuges es la ley 19.947 del 2004, que es la ley de matrimonio civil, que es la que les indico que tienen que tener marcado en su código, que nos habla de los efectos del matrimonio y las relaciones entre los cónyuges, entre estos y los hijos. Esta ley se relaciona directamente con los artículos 131, 32, 33 y 134 del Código Civil. Aquí les pongo una imagen de lo que veíamos la semana, les mencionaba en la primera clase, para que tengamos la noción que hasta 1989 las mujeres que estaban casadas en sociedad conyugal tenían esta capacidad limitada, una capacidad relativa, si se encontraban casadas en sociedad conyugal. Y ahora entramos de plano a lo que son estos deberes de los cónyuges en virtud del artículo 102 y de todos estos artículos que hemos mencionado hasta ahora. Los derechos, deberes del matrimonio son el de fidelidad, el de socorro recíproco, el de ayuda mutua,
el de respeto y protección recíproca, convivencia en el hogar común, que también puede ser denominado deber de hacer vida en común, auxilio y expensas para la litis. Con respecto al primer deber, que es el deber de fidelidad, este se encuentra contemplado en el artículo 131 del Código Civil, cuando dice: cuando los cónyuges están obligados a guardarse fe, y consiste en el deber de fidelidad en que los cónyuges están obligados a cohabitar exclusivamente ante sí y no con terceros. El incumplimiento o la infracción a este deber configura el adulterio, que en tiempo pasado se entendía como un tipo penal y se castigaba penalmente, actualmente no, al cual civilmente, es decir, el adulterio, se comete por el solo hecho de yacer el hombre casado con una mujer casada que no es su mujer, y la mujer con varón que no es su marido. La Corte Suprema ha dicho que este deber de fidelidad constituye una norma de carácter esencialmente moral, y que no hay forma directa de ejecución compulsiva de este deber, sino que son vías indirectas para sancionar la violación de la fe prometida en el acto del matrimonio. La vía indirecta de sanción de este deber de fidelidad es el divorcio, de acuerdo a lo señalado en el artículo 21, número 1 de la Ley de Matrimonio Civil. También lo es el derecho de la mujer a pedir la separación judicial de bienes, en virtud del artículo 155, inciso segundo, del Código Civil. Por su parte, el artículo 172 establece una sanción aplicable a ambos casos, a ambos cónyuges, en el cual, para el caso del que es inocente, puede revocar las donaciones que hubiera hecho al culpable del divorcio por adulterio, entre otras causales. Y aquí les pregunto, y me gustaría que los que puedan hablar por el micrófono, ¿qué les parece este deber de fidelidad del matrimonio? Creo que es la base de toda relación. ¿Quién habló? Yo, Diego. Diego, es la base de toda relación, ya, y si yo lo veo como el matrimonio interés del Estado, ¿por qué será importante la fidelidad? Me parece bien la respuesta de que podría ser la base de toda relación, ¿no? Pero viéndolo como desde un punto de vista jurídico, ¿por qué nos interesa la fidelidad? ¿Profe? Dígame, ¿con quién hablo? Con Matías Silva, quizás, o yo creo que es por el cumplimiento de los compromisos que se establecen al momento de casarse o establecer el vínculo, el contrato que se hace. Ya, como de esta estructura a la cual yo me someto a la hora que yo contraigo este matrimonio, ¿no? Este acto. Claro, entonces si no tengo fidelidad estaría faltando a los compromisos a los cuales me sometí y acepté. Al primer deber, ¿no? Bien. Claro. ¿Se les ocurre también cuál podrá ser la otra razón de la fidelidad? Creo que por la familia. ¿Me escucha? ¿Cómo dice? ¿Me escucha? Sí, por la familia. ¿Por la familia ya? ¿Por qué? Porque si hay una infidelidad en sí se destruye como la estructura de la familia que igual es importante para el matrimonio. Muy Que bien. hay una pareja. Dígame. Van a querer. Y ya en sí no va a estar para la familia. Bien. ¿Me escucho? ¿Aló? Y dígame. ¿Aló? Ya, fidelidad viene de fides, que tiene que ver con fe. O sea, y la palabra fe deriva de lo que es confianza. O sea, para empezar una relación o un contrato es necesario que haya una confianza para que se mantenga en pie, ya que el contrato en sí dice que es actual. ¿Profe? Dígame. Yo creo que por la monogamia. Ya, ¿por qué? Porque en Chile está prohibido tener más, o sea, legalmente, tener más de un vínculo entre, o tanto sea entre hombres o parejas heterosexuales me refiero, o lo mismo con la mujer. O sea, la mujer no puede tener más de un hombre, y el hombre puede tener vínculos con más de una mujer. De una mujer, ya, bien. Entonces, en general, ¿alguien más quiere opinar sobre esto? Profesora, Dígame. puede tener un poco de relación igual con el tema de los hijos, por ejemplo, de lo que hablábamos de la ley que salió hace poco tiempo. Antes no se admitían hijos fuera del matrimonio, entonces eso tenía mucho que ver igual con la fidelidad. Muy bien, claro, para asegurar, por ejemplo, que los descendientes de un determinado vínculo sean de esa pareja en particular, ¿no? Muy bien, sí, de hecho debe haber sido uno de los fundamentos de cuando se generó el deber de fidelidad.
¿Alguien más quiere como colaborar a este conocimiento común que hemos llegado hasta ahora? ¿Aló, profe, me escuchan? Sí. Alejandra. Bueno, también se toma como es un deber. También es como una causa para entablar una demanda de divorcio o de separación. Claro, claro. No, finalmente la sanción que tiene el infringir este deber es importante. Podría ser una causal de divorcio. Perfecto, Claro. muy bien. Lo otro, profesora, de que ¿por qué la literatura lo toma como de carácter moral? ¿En qué sentido? En un principio, en cuanto al contenido religioso que tenía este deber de fidelidad y de guardarse fe en el matrimonio, se le ve un contenido éticamente o casi enteramente moral, en un principio. Pero nosotros ahora hemos conversado y nos hemos dado cuenta que hay otros factores que no son netamente morales. Y yo quería agregar otro más que creo que no me han dicho hasta ahora, que también tiene que ver con la seguridad que uno tiene en pareja y con respecto a las enfermedades que pudieran contraerse si uno no guarda este deber de fidelidad. No sé si están de acuerdo conmigo. Sí. Y piensen también en Chile, cómo han subido exponencialmente los casos de SIDA, y lamentablemente también muchas veces en mujeres casadas que no sabían que su marido no estaba guardando este deber de fidelidad, y al revés, también en el caso que fuera a ocurrir que una mujer contagiara a su marido. Entonces, también tiene un interés detrás de este deber de fidelidad, a mi parecer, un interés que es salvaguardado por el Estado, que también tiene que ver con la salud. Y esto lo agrego al apunte y lo agrego a lo que hemos conversado hasta ahora. Entonces, ahora vamos a estudiar más o menos teniendo claro este deber de fidelidad y teniendo, bueno, acá yo les pongo una imagen que yo creo que todos conocen esta imagen, ¿o no? Sí. Sí. Yo creo que entienden más o menos de qué tiene que ver con esta idea de fidelidad y se relaciona mucho con el contenido ético, de afecto y la base de una relación, y lo importante que es la fidelidad desde este punto, ¿no? Ya más allá de lo jurídico. Profesora, dígame. Consulta. Mire, a diferencia de la unión civil, aquí no existen los deberes y obligaciones diferenciando el contrato de matrimonio. ¿En la unión civil me dice usted? Sí, haciendo una diferenciación con la ley de... Esa es una de las grandes quejas que puede haber con respecto a esta ley de unión civil, ¿no? De que finalmente todos estos deberes que se derivan del matrimonio no son exigibles en la unión civil. Es más bien una unión que nos ayuda para satisfacer ciertos intereses patrimoniales. En cambio aquí, cuando estudiamos el matrimonio, nos damos cuenta que hay deberes personales y patrimoniales. Lo vamos a estudiar igual más a fondo más adelante. Ya, seguimos. Deber de socorro. Déjenme porque se me confunden un poquito las pantallas. Ya, estudiamos el deber de fidelidad. ¿Quedaron más o menos claros con este deber de fidelidad? Sí, sí, profe. Menciono aparte que quien afecta este deber de fidelidad puede solicitar, quien es víctima de que no se respetó el deber de fidelidad, permite solicitar el divorcio en virtud del artículo 54 de la Ley de Matrimonio Civil, permite pedir la separación judicial en virtud del artículo 26 de la Ley de Matrimonio Civil. La mujer casada en sociedad conyugal, y esto es importante, podrá solicitar la separación de bienes en virtud del artículo 155, inciso segundo del Código Civil. Y el cónyuge inocente puede revocar las donaciones por causa del matrimonio hechas al culpable de divorcio o separación judicial en los términos del artículo 172. Es decir, tenemos sanciones claras a quien infringe este deber de fidelidad. Profe, y en el caso de que ambos sean infiel, tanto marido como, o sea, me refiero al tema legal, en ese sentido, la separación de los bienes. ¿Sobre pedir la separación de los bienes? En el caso de que ambos sean infieles, no, ya no corre como sanción. Habría que, bueno, que tendríamos que verlo como, yo en lo particular lo he visto en juicios de familia cuando se está pidiendo el divorcio por culpa, y donde uno de los argumentos es que hay infidelidad y la parte que está siendo acusada de ser infiel acusa a quien lo está acusando también de ser infiel, finalmente no procede la causal de divorcio culposo. Por culpa, ya. Entonces, probablemente, si nos viéramos ante la solicitud por una de las partes de pedir separación, solo en virtud de la infracción del deber de fidelidad, y la contraparte logra probar que también le fue infiel, no podría pedir la separación de bienes en virtud de ello. Pero recordemos también que, si bien, cuando nosotros nos casamos en Chile,
Si yo nada digo con respecto al régimen patrimonial en el cual yo me caso, de inmediato se Entiendo entiende que eso sea que era conyugal. cónyuge. Eso lo sabía. Ajá. Sí. Pero ustedes pueden pedirlo durante, por ejemplo, si usted se casó por sociedad conyugal, mediante va durando el matrimonio, tienen derecho a cambiar de régimen. El punto es que si usted cambia de régimen, sea a separación de bienes o participación en los gananciales, no puede volver al de sociedad conyugal. Ay, ay, ay. Lo vamos a ver mucho más en detalle más adelante, pero se los menciono para que ya vayan teniendo noción sobre este punto. Y bueno, yo siempre lo digo, no solo por ser feminista, sino por desde lo jurídico, sociedad conyugal no conviene lo más absoluto a las mujeres en general, porque, y ni tampoco a los hombres, creo yo, por el deber de responsabilidad que tienen en este tipo de régimen. Conviene mucho más la separación de bienes, donde cada uno tiene su patrimonio y protege el patrimonio en particular, o la participación en los gananciales. Por si cuando ustedes decidan encontrar este vínculo, ojalá no lo hagan en virtud de la sociedad conyugal. Ese es Profe, que me dieron a mí también. Dígame. y en el caso de, por ejemplo, que yo conozco un caso que sí ha pasado, el secretario del registro civil se equivoca y en vez de poner con separación de bienes, los pone en sociedad conyugal y años más tarde las personas cuando van a vender un bien se dan cuenta de esto. ¿Eso qué consecuencia legal traería tanto como para el secretario del registro civil y cómo se puede cambiar eso? ¿O eso no tiene cambio? Es que pasa que también tiene que ver el oficial de registro civil, yo no puedo cuestionar sus actos en cuanto yo entiendo de que, en general, la declaración que hace un oficial de registro civil cuenta con esta fe pública, ¿no? Yo entiendo que lo que hace o lo que él hizo lo hace verdaderamente, que no se equivoca. Eso es como una presunción de lo que actúan estos oficiales del registro civil. Ahora, si las partes, y también tiene que ver con el cuidado de quien se casa a la hora que le entregaron el acta de matrimonio y no se da cuenta que dice sociedad conyugal cuando habían pedido separación de bienes. Eso requiere un mínimo de cautela, ¿no? Si pasan los años y quieren vender un bien, lo que pueden hacer antes de vender el bien es cambiar de régimen a uno de separación de bienes, para cautelar, pero así como buscar una sanción contra el oficial de registro civil va a ser muy difícil porque aparte también tiene esta cautela o falta de que tuvieron las mismas personas que contrajeron el matrimonio y que no se dieron cuenta que decía sociedad conyugal en vez de separación de bienes. ¿Se entiende? Sí. Tiene que ver con este cuidado que nosotros también tenemos que tener a la hora de contraer un contrato en particular, o sea, por lo menos leerlo y fijarnos qué es lo que dice el documento que estamos firmando. Y recuerden que más encima al acto de matrimonio concurren también nuestros testigos, entonces hay una serie de personas que intervienen como para que ninguno se dé cuenta que le había puesto sociedad conyugal. ¿Sí? Ya. Sí, profe. Entonces, pasamos al deber de socorro. El deber de socorro se traduce en la obligación de proporcionarse auxilios económicos necesarios para vivir, tanto los cónyuges como la familia común. Está establecido en los artículos 131, 134 y 321, número 1 del Código Civil. La forma como el marido y la mujer deben contribuir a la satisfacción de las necesidades de la familia común está determinada por la capacidad económica de cada uno de ellos, y especialmente por el régimen matrimonial que exista en este matrimonio. Si fuera necesario, será el juez quien regulará la contribución de cada uno de ellos para estos efectos. En el régimen de sociedad conyugal, el marido, como administrador de la sociedad, debe atender a los gastos del mantenimiento de su mujer y de su familia común en virtud del artículo 1740 del Código Civil, para que vayamos viendo el nivel de responsabilidad que tiene el marido en la sociedad conyugal, por lo que yo también siempre desincentivo este régimen. Si los cónyuges están separados de bienes o casados en régimen de participación en los gananciales, cada cónyuge debe atender a sus gastos, sin perjuicio de que si uno carece de bienes, debe atender a sus gastos, sin perjuicio de que si uno que carece de bienes puede ser auxiliado por el otro. Y ambos deben proveer las necesidades de la familia en proporción de sus facultades. Es decir, cuando yo hablo del régimen de separación de bienes o participación en los gananciales, si bien yo entiendo que en ambos casos yo tengo patrimonios divididos tanto del marido como de la mujer, no significa que no debamos contribuir al patrimonio común o que no debamos auxiliar a nuestro cónyuge. ¿Se entiende? Porque algunas de las razones que yo he escuchado en general para no escoger el régimen de separación de bienes o participación en los gananciales es que creen que puede afectar la naturaleza misma del matrimonio en cuanto divido los patrimonios.
No sé si queda más o menos claro lo que le estoy diciendo. Sí. ¿Sí? Es decir, en virtud del deber de socorro, cuando yo, a pesar de que estoy casada, con separación de bienes o participación en los gananciales, igual debo socorrer a mi cónyuge. Igual participo en ayudarle o socorrerle. Claro. Otra razón, Profe, pero dígame. ahí dice en proporción a sus facultades, es decir, que si una persona, por ejemplo, tiene problemas de salud, etcétera, o dejó de trabajar, va a socorrer en la medida de lo posible, ¿no? De No, lo que claro, pueda. por supuesto. Siempre, incluso la ley se pone en el caso de que los mismos cónyuges no sean capaces de determinarlo, y dice que el juez puede determinar finalmente cómo puede aportar cada uno de los cónyuges. Esto en el caso de la sociedad conyugal, yo lo he visto mucho en el caso de divorcios. ¿Qué pasa cuando tenemos que definir el deber que tienen los cónyuges, por ejemplo, de alimentos con respecto a sus hijos? Y los tribunales de familia en general no están aceptando mucho que uno de los cónyuges argumente que no tiene trabajo, que no tiene vías o maneras de mantener a los hijos. Entonces, la mantención de los hijos, independiente si trabaja o no, los dos cónyuges, de todas maneras, debe contribuir aquel que tiene un poquito menos que el otro, o mucho menos que el otro. Ajá. Ya no se acepta mucho que haya un cónyuge que se dedique exclusivamente al cuidado del hogar. Se los menciono porque se da mucho la discusión, a pesar de que es bastante injusto, porque de hecho puede que haya un cónyuge todavía, o alguna cónyuge que todavía se quede en el hogar cuidando a los hijos y quizá por mucho tiempo descuidando el trabajo o algún trabajo ajeno del hogar. Se lo menciono para cuando alguna vez se enfrentan a un caso que ese argumento o esa discusión se les va a dar en tribunales, de que también tiene el deber de mantener los hijos. Entonces los gastos, si yo digo que el hijo tiene una proporción de gastos de 100, quizá va a dejarlo en un 80 y en un 20 en el cónyuge que no trabaja o que tiene menos, pero también tiene un deber de alimentos con respecto a los hijos. Ya, continúo. Y les menciono esto porque es importante. ¿Ustedes ya vieron lo que son los procedimientos de insolvencia en Chile? La quiebra, que antigua quiebra ahora se llama de otra manera. La liquidación concursal, profe, la tratamos, pero a grandes rasgos. Ya, pero lo hablamos, no la vimos en detalle. Ya, mire, me está diciendo que nos quedan 10 minutos. Pero igual tengo otra sesión abierta. Ya, ¿por qué se los menciono? ¿Qué creen ustedes que pasa si yo estoy casada en sociedad conyugal? Sí, en sociedad conyugal y mi cónyuge cae en insolvencia. Solamente Sí, podrán, yo creo que solamente podrán requerirse los bienes del cónyuge que cayó en insolvencia. Es decir, el porcentaje que le corresponde a él dentro de la sociedad conyugal, ¿o no? ¿Será así? Creo, no sé. ¿Los demás qué opinan? Las y los demás. Bueno, como nos queda poquito tiempo. ¿Sociedad conyugal responderán ambos? Los bienes comunes podrían llegar a responder finalmente por la insolvencia de uno de los cónyuges, sobre todo si la insolvencia es de quien administra la sociedad conyugal, que es el marido. Entonces, otra forma de proteger el patrimonio de este tipo de casos, de que uno de los dos caiga en insolvencia, sería la separación de bienes, porque en ese caso no había ningún cuestionamiento por parte de mis acreedores de perseguir los bienes, por ejemplo, míos, si es mi marido quien ha caído en insolvencia, o al revés, si yo he caído en insolvencia, no podrían perseguir los bienes de mi marido, porque la separación de bienes o la participación en los gananciales protege mi patrimonio. En cambio, la sociedad conyugal, como tengo bienes comunes, estos pueden ser perseguidos por mis acreedores. Y los acreedores, con toda seguridad, los van a perseguir. Yo imagino que cuando ustedes vieron insolvencia, les deben haber mencionado que los acreedores van a buscar por donde sea bienes para poder ser pagados de sus acreencias, porque ya se encuentran en una situación compleja de pago. Sí. Ya se fijan lo importante entonces que es cómo yo elijo este sistema bajo el cual se rige mi matrimonio. Interesante que se me acaben los minutos. Cuando se acaben los minutos, pasamos a la segunda sesión. Tienen el código, ¿verdad?
Sí. Ya, y creo que lo fijé como 5 minutos, les digo un poquito de descanso, creo. Ya, en conformidad al artículo 174 del Código Civil, el cónyuge que no haya dado causa al divorcio tiene derecho a que el otro cónyuge lo provea según las reglas generales. Algunos autores y las sentencias de los tribunales han sentado la doctrina que son cosas distintas el deber de socorro de los artículos 131 y 134 y el derecho de alimentos que establece el artículo 321. El legislador no reglamenta el deber de socorro ni la forma de prestarlo, limitándose a establecer las situaciones en que se debe este deber de socorro. Su incumplimiento da lugar entonces, déjenme ver. Disculpen. En el caso de incumplimiento podrá presentarse demanda de alimentos sin perjuicio de que podrá solicitarse la separación o el divorcio. Y además, la mujer casada en sociedad conyugal podrá pedir la separación de bienes. Esta también es una causal para solicitar la separación de bienes. Alcanzo a ver en lo que me queda el deber de ayuda mutua. El artículo 131 del Código Civil también señala que los cónyuges están obligados a ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. La asistencia o ayuda consiste en los cuidados personales, en consolaciones, que uno de los cónyuges deba al otro en enfermedades y en las adversidades de la vida, y esto es una definición que nos da Luis Claro Solar. Para Soma Arriba consiste este deber de ayuda mutua en los cuidados personales y constantes que se debe un cónyuge al otro. Ya. Voy a pasar a la otra sesión. Sí, para que no nos corte de golpe. ¿Les parece? Sí, profe. Ya, entonces déjenme ver cómo lo hago porque es primera vez que me pasa esto. Ya, aquí estoy. Entonces ahora... Ya, voy a finalizar, pero para que sepan que es que voy a pasar, porque en 10 minutos más tenemos la otra sesión. Para que estén atentos. Ya. Voy a terminar.